El hombre común cree que el movimiento es poder, pero yo te digo que el verdadero poder nace en la quietud. Mientras los débiles corren desesperadamente detrás de oportunidades, el estratega observa cómo las oportunidades corren hacia él. El mundo está lleno de hombres que se destruyen a sí mismos con la ilusión del esfuerzo constante, con la obsesión de demostrar su valor a otros, con la necesidad infantil de ser vistos, escuchados, aprobados. Ellos se agotan, se exponen, se vuelven predecibles, y lo predecible siempre es conquistado. Comprende esto desde el principio. Quien aprende a dominar el arte de no hacer nada no es perezoso, es peligroso. Porque cuando un hombre deja de reaccionar, deja de ser manipulable. Cuando un hombre deja de perseguir, comienza a ser perseguido. Y cuando un hombre domina el silencio de sus acciones, su presencia se vuelve más pesada que cualquier palabra. La sociedad te ha entrenado para creer que el valor se mide por el ruido que produces. Te enseñaron que debes responder rápido, trabajar sin descanso, demostrar constantemente tu utilidad, luchar por atención, competir por validación. Pero estas son cadenas invisibles creadas para mantenerte débil y ocupado. Un hombre ocupado es un hombre controlado. Mientras más te mueves sin dirección, más energía entregas a quienes sí poseen dirección. Observa a los gobernantes invisibles de la historia. Los verdaderos arquitectos del poder rara vez fueron los más ruidosos. Ellos dominaban la paciencia. Ellos entendían que la mayoría de las personas destruyen su propia ventaja al hablar demasiado pronto, actuar demasiado rápido, revelar demasiado de sus intenciones. El silencio estratégico no es ausencia de acción, es acción invisible. Existe una psicología secreta detrás de la riqueza que pocos comprenden. Los pobres venden su tiempo en movimientos desesperados, buscando resultados inmediatos, reaccionando a cada emoción, a cada provocación, a cada oportunidad que parece brillar. Los poderosos, en cambio, dominan el tiempo como si fuera su sirviente. Ellos esperan. Ellos observan patrones humanos. Ellos dejan que otros cometan errores mientras ellos acumulan información. Porque en el juego del poder, la información es oro, y el silencio es la mina donde ese oro se esconde. Cuando aprendes a no actuar impulsivamente, comienzas a ver lo que otros jamás verán. Debilidades, inseguridades, oportunidades disfrazadas, alianzas falsas, trampas invisibles. La quietud te convierte en un depredador intelectual. La mayoría de los hombres temen la inactividad porque la confunden con insignificancia. Creen que si no se muestran activos, serán olvidados, ignorados, reemplazados. Ese miedo es precisamente lo que los convierte en esclavos del esfuerzo inútil. El hombre que necesita demostrar constantemente su valor, en realidad, duda de su propio valor. Pero el hombre que comprende su poder interior no siente urgencia por exhibirse. Su confianza le permite esperar el momento exacto donde una sola acción produce el impacto de 1000 movimientos desesperados. Así es como nacen las victorias silenciosas. Así es como se construyen imperios invisibles mientras las multitudes celebran conquistas superficiales. Observa la naturaleza si deseas comprender esta ley oscura. El león no corre sin sentido detrás de cada criatura que cruza su camino. Él descansa, observa, calcula, conserva su energía. Y cuando ataca, el ataque es definitivo. La serpiente no anuncia su presencia. Se oculta, se adapta al entorno, estudia el ritmo de su presa, y cuando el momento es perfecto, ejecuta con precisión mortal. La naturaleza no recompensa al más ocupado, recompensa al más estratégico. Y tú, si deseas dominar el arte de ganar sin agotarte, debes abandonar la necesidad emocional de movimiento constante. Debes aprender a soportar la incomodidad del silencio, la ansiedad de la espera, la presión social que intenta empujarte a actuar solo para que otros se sientan tranquilos con tu previsibilidad. El arte de no hacer nada exige una disciplina mental brutal. Significa observar insultos sin reaccionar, mirar oportunidades sin saltar impulsivamente, escuchar promesas sin creer inmediatamente, y permitir que otros revelen su verdadera naturaleza mientras tú permaneces en calma absoluta. Este autocontrol genera una ventaja psicológica devastadora. Porque cuando otros no pueden leer tus emociones, no pueden anticipar tus decisiones. Cuando otros no pueden medir tus intenciones, comienzan a proyectar sus propios miedos sobre ti. Y el miedo es el terreno donde poder florece silenciosamente. El verdadero ascenso masculino comienza cuando entiendes que no todo combate debe ser peleado, no toda oportunidad debe ser tomada, no toda palabra debe ser respondida. El hombre que domina la inacción estratégica desarrolla una presencia que intimida sin amenazas, que controla sin órdenes, que gana sin exhibición. Él se convierte en un misterio, y el misterio siempre atrae,
siempre domina, siempre gobierna las percepciones de los demás. Porque los seres humanos temen aquello que no pueden descifrar y respetan aquello que parece autosuficiente. Recuerda esto como una ley grabada en piedra dentro de tu mente. El mundo no pertenece al más rápido, ni al más ruidoso, ni al más ocupado. Pertenece al que sabe cuándo quedarse inmóvil mientras todos los demás se destruyen corriendo en círculos. El poder real comienza cuando entiendes que hacer menos, pero con precisión calculada, te coloca por encima de aquellos que desperdician su vida en movimiento sin estrategia. Allí comienza la transformación. Allí nace el hombre que ya no es controlado por el caos del mundo, sino que observa el caos como un tablero donde cada pieza se mueve sola hacia su destino inevitable. El error más peligroso que comete el hombre ambicioso es creer que el esfuerzo constante es sinónimo de progreso. La mayoría vive atrapada en una ilusión cuidadosamente diseñada por la sociedad. La idea de que quien se mueve más rápido, quien trabaja más horas, quien responde a cada estímulo, inevitablemente dominará el juego de la vida. Pero esta creencia ha sido cultivada para crear ejecutores, no estrategas, trabajadores, no gobernantes. El hombre que se lanza a cada batalla sin evaluar el campo termina convertido en soldado de guerras que benefician a otros. Y recuerda esto con una frialdad absoluta. Los imperios no son construidos por quienes luchan cada día, son construidos por quienes eligen cuidadosamente qué guerras merecen ser peleadas. Existe una alquimia psicológica que separa al hombre ordinario del hombre que gobierna destinos. El hombre ordinario se siente culpable cuando descansa, ansioso cuando no produce, inseguro cuando no recibe atención. Su mente está condicionada para creer que el silencio es pérdida de tiempo. Pero el estratega comprende que el silencio es el laboratorio donde se crean las decisiones que cambian imperios. Mientras otros gastan su energía intentando parecer relevantes, el hombre que domina la inacción estratégica está acumulando claridad, observando debilidades humanas, detectando patrones repetitivos que los demás no pueden ver porque están demasiado ocupados participando en el caos. El poder económico, ese Dios moderno que todos persiguen, rara vez responde al trabajo impulsivo. La riqueza profunda nace del control emocional, de la paciencia brutal, de la capacidad de observar oportunidades sin dejarse seducir por ellas demasiado pronto. El dinero, como el poder político, es atraído por quienes muestran control sobre sí mismos. Los mercados, los negocios, las alianzas, todos responden a la ley invisible de la percepción. Y la percepción es manipulada por quien parece tener dominio absoluto de su tiempo. Un hombre que no parece desesperado por ganar, paradójicamente, se vuelve más valioso para quienes controlan los recursos. Porque la desesperación revela debilidad y la debilidad invita a explotación. Observa cómo los hombres destruyen sus propias oportunidades al hablar demasiado sobre sus planes. Revelan estrategias antes de ejecutarlas, buscan aprobación antes de actuar, comparten visiones con personas que jamás entenderán el peso de sus ambiciones. Cada palabra innecesaria es una grieta en la armadura psicológica del poder. El arte de no hacer nada también es el arte de no decir nada. Porque cuando hablas menos, otros llenan el silencio revelando información que jamás entregarían si supieran que estás observando con intención estratégica. El silencio provoca confesiones. El silencio genera incomodidad. Y la incomodidad empuja a las personas a mostrar su verdadera naturaleza. El dominio de la inacción también fortalece una cualidad que la mayoría de los hombres modernos ha perdido, la resistencia mental. El mundo actual está diseñado para estimular respuestas inmediatas. Notificaciones, opiniones, provocaciones, tentaciones constantes, todo está construido para entrenarte a reaccionar sin pensar. Pero cada reacción impulsiva debilita tu autoridad interior. Cada vez que respondes por emoción, cedes control sobre tu estado mental. El hombre que no puede controlar sus reacciones jamás podrá controlar su destino. Por eso el arte de no hacer nada es, en realidad, el entrenamiento más brutal para desarrollar dominio sobre la mente. Permanecer inmóvil mientras el mundo exige tu reacción es una forma de guerra psicológica contra tu propia naturaleza instintiva. Hay una razón oscura por la cual los hombres poderosos parecen moverse lentamente. No es arrogancia, es cálculo. Ellos entienden que el tiempo es la moneda más valiosa del universo. Cada movimiento prematuro es una inversión mal calculada. Cada decisión impulsiva es un préstamo que el destino cobrará con intereses devastadores. El estratega observa cómo los demás gastan su tiempo intentando impresionar, intentando demostrar superioridad, intentando competir en juegos diseñados para mantenerlos ocupados. Mientras tanto, él espera el momento en el que todos están demasiado agotados para defender lo que han construido y entonces interviene con precisión quirúrgica.
También debes comprender una verdad que pocos hombres aceptan. La mayoría teme enfrentarse al vacío del silencio porque allí se encuentran con su propia mente. Cuando dejas de moverte, cuando dejas de distraerte con actividad constante, comienzan a surgir pensamientos incómodos, inseguridades, dudas enterradas. Muchos hombres prefieren mantenerse ocupados para no escuchar esas voces internas. Pero el hombre que busca el dominio debe atravesar ese territorio oscuro. Debe sentarse con su mente, observar sus miedos, diseccionarlos, convertirlos en herramientas. Porque el verdadero enemigo del poder no es el mundo exterior, es el caos interior que te obliga a reaccionar sin control. El arte de no hacer nada también transforma la forma en que los demás te perciben. La mayoría de las personas interpreta la calma como autoridad. Interpretan la paciencia como confianza. Interpretan el silencio como profundidad. Cuando no corres detrás de la validación, comienzas a generar un aura que sugiere que posees algo que otros desean pero no pueden identificar. Este misterio psicológico crea influencia sin necesidad de imponerla. Las personas comienzan a proyectar valor sobre ti simplemente porque no pueden descifrarte completamente. Y en el juego del poder, ser indescifrable es más valioso que ser impresionante. Debes aceptar que dominar esta filosofía requiere sacrificar la gratificación inmediata. Requiere soportar momentos donde parecerá que no estás avanzando mientras otros celebran victorias superficiales. Requiere la valentía de permitir que otros te subestimen. Pero existe una ventaja brutal en ser subestimado. Cuando los demás creen que no representas una amenaza, bajan su guardia. Revelan secretos, muestran debilidades, cometen errores irreversibles. El hombre que domina la inacción estratégica se alimenta de estos errores. Él no necesita atacar constantemente, porque sus enemigos se destruyen solos intentando probar su superioridad. En este punto del camino, comienzas a entender que el arte de ganar sin moverte no es pasividad, es control absoluto del ritmo de la vida. Es la capacidad de elegir cuándo acelerar y cuándo congelar el tiempo. Es convertir la paciencia en una forma de intimidación silenciosa. Es transformar el autocontrol en una fuente de riqueza, poder e influencia. Porque cuando un hombre demuestra que puede esperar indefinidamente sin perder enfoque, se vuelve impredecible. Y la imprevisibilidad es el arma más temida en cualquier campo de batalla. El mundo siempre intentará empujarte hacia la urgencia. Intentará convencerte de que si no actúas ahora, perderás oportunidades, respeto, relevancia. Pero la urgencia es el idioma de quienes quieren manipular tus decisiones. El estratega habla otro idioma, el idioma del tiempo dominado. Y cuando un hombre domina el tiempo, comienza a dominar todo aquello que existe dentro de él. El hombre que aprende a dominar el arte de no hacer nada comienza a descubrir una verdad que destruye las ilusiones modernas sobre el éxito. El poder no pertenece a quien hace más, pertenece a quien necesita hacer menos para lograr más. Esta es una ley que los débiles jamás aceptarán porque su identidad está construida sobre el sacrificio visible, sobre el agotamiento constante que utilizan como medalla de honor. Pero el estratega comprende que el cansancio es una señal de que su energía está siendo drenada en batallas que no producen dominio real. El verdadero arquitecto del poder protege su energía con la misma ferocidad con la que un rey protege su corona. Porque la energía es el combustible secreto de toda conquista, y quien la desperdicia en conflictos innecesarios termina trabajando para los planes de otros sin siquiera darse cuenta. Cuando dominas la inacción estratégica, desarrollas una capacidad que intimida silenciosamente a quienes te rodean. La capacidad de observar sin revelar lo que piensas. La mayoría de las personas traiciona su mente a través de sus expresiones, sus reacciones, sus impulsos emocionales. Son libros abiertos que cualquiera puede leer, manipular, anticipar. Pero el hombre que practica el silencio psicológico se convierte en un enigma. Su rostro no revela aprobación ni rechazo. Su voz no revela ansiedad ni desesperación. Su comportamiento no revela urgencia ni debilidad. Y cuando las personas no pueden descifrarte, comienzan a temerte, y el temor siempre precede al respeto en el teatro del poder humano. Existe un principio oscuro dentro de la psicología de la riqueza que pocos están dispuestos a enfrentar. El dinero, el estatus y la influencia fluyen hacia quienes proyectan autosuficiencia emocional. El mundo responde con oportunidades a quienes no parecen necesitarlas desesperadamente. Esta paradoja destruye la lógica del hombre ordinario, quien cree que debe perseguir agresivamente cada posibilidad de ganar. Pero el estratega sabe que la persecución excesiva reduce su valor percibido. El hombre que parece demasiado disponible se vuelve reemplazable. El hombre que controla su disponibilidad crea escasez, y la escasez siempre incrementa el valor. Así funciona el mercado invisible del poder social y económico.
Debes comprender que el arte de no hacer nada no es simplemente una estrategia externa, es una transformación interna radical. Significa entrenar tu mente para tolerar la incertidumbre sin pánico. Significa aceptar que el crecimiento verdadero ocurre en periodos donde aparentemente nada sucede. Como las raíces de un árbol que se expanden en la oscuridad antes de que el tronco pueda elevarse hacia el cielo, el hombre que domina la paciencia está construyendo estructuras invisibles que sostendrán su ascenso cuando finalmente actúe. Los impacientes celebran resultados inmediatos que desaparecen con la misma velocidad con la que llegaron. El paciente construye resultados que sobreviven al tiempo. Observa con frialdad cómo la mayoría de los hombres destruye su reputación intentando defender su orgullo en cada conflicto. Responden a provocaciones insignificantes, participan en discusiones que no producen poder, reaccionan ante críticas de personas que jamás tendrán influencia sobre su destino. Cada reacción emocional es una demostración pública de vulnerabilidad. El hombre que domina la inacción estratégica comprende que muchas batallas son trampas diseñadas para robar su enfoque. Él permite que los demás hablen, insulten, ataquen, mientras él observa que revela cada ataque sobre la inseguridad de su oponente. Porque quien ataca impulsivamente está confesando sus debilidades más profundas. El dominio del silencio también te otorga una ventaja devastadora en el mundo de las relaciones humanas. Las personas sienten una necesidad compulsiva de llenar los espacios vacíos con palabras. Cuando tú permaneces callado, ellas hablan más de lo que deberían. Revelan sus motivaciones, sus miedos, sus deseos ocultos. El silencio se convierte en un arma de extracción psicológica. No necesitas interrogar. Solo necesitas escuchar con atención calculada. Y mientras los demás creen que están controlando la conversación, en realidad están entregándote mapas detallados de su mente. Esta información es más valiosa que cualquier demostración de inteligencia verbal. El hombre moderno ha sido condicionado para temer la soledad, para evitar el aislamiento, para buscar constantemente estimulación externa. Pero el poder profundo nace en la capacidad de estar solo sin sentir vacío. Cuando un hombre depende del ruido del mundo para sentirse completo, su mente pertenece al mundo. Cuando un hombre puede sentarse en silencio absoluto sin necesidad de distracciones, su mente le pertenece únicamente a él. Y la mente que se pertenece a sí misma es imposible de controlar desde el exterior. Esta independencia psicológica es el fundamento invisible de toda autoridad auténtica. También debes aceptar una verdad brutal. La velocidad con la que el mundo se mueve es una trampa diseñada para impedir la reflexión profunda. Las masas corren porque temen quedarse atrás, pero nunca se detienen a preguntarse hacia dónde están corriendo realmente. El estratega, en cambio, se separa del ritmo frenético del mundo. Él observa desde la distancia, analizando tendencias, estudiando comportamientos colectivos, anticipando movimientos antes de que ocurran. Este distanciamiento crea una perspectiva que transforma la información en poder predictivo. Y quien puede predecir el comportamiento humano posee una ventaja que parece casi sobrenatural. A medida que perfeccionas el arte de no hacer nada, comienzas a notar que el control real no proviene de dominar a otros directamente, sino de dominar el entorno donde otros toman decisiones. La inacción estratégica te permite manipular el ritmo de las situaciones sin revelar tu influencia. Permites que los demás crean que están eligiendo libremente, mientras tú has creado las condiciones que guían sus elecciones hacia resultados que te benefician. Este es el nivel más sofisticado del poder. Controlar sin parecer controlador, dirigir sin parecer director, gobernar sin parecer gobernante. Pero esta transformación exige un sacrificio que pocos hombres están dispuestos a pagar. Debes renunciar a la necesidad de reconocimiento inmediato. Debes aceptar que muchas de tus victorias serán invisibles para el público. Debes desarrollar la fortaleza mental para trabajar en silencio mientras otros reciben aplausos temporales. El estratega entiende que el aplauso público es efímero, pero el control invisible puede durar generaciones. Él no busca admiración superficial, busca dominio estructural. Y ese dominio solo puede construirse cuando el ego deja de exigir validación constante. Cuando un hombre alcanza este nivel de autocontrol, su presencia comienza a alterar el comportamiento de quienes lo rodean. Las personas sienten que están frente a alguien que no puede ser presionado ni manipulado emocionalmente. Su calma genera respeto inconsciente. Su paciencia genera tensión psicológica en los demás. Porque cuando alguien no reacciona como se espera, obliga al mundo a adaptarse a él. Y en el juego del poder, quien obliga al mundo a adaptarse es quien gobierna la narrativa de su destino. Aquí es donde el arte de no hacer nada revela su secreto más oscuro. No se trata de evitar la acción, se trata de convertir cada acción en un evento irreversible. El hombre que domina la paciencia no actúa con frecuencia,
pero cuando lo hace, su movimiento cambia el equilibrio completo del tablero. Sus decisiones parecen inevitables porque han sido preparadas en silencio durante largos periodos de observación, análisis y autocontrol. Mientras otros luchan por sobrevivir en el caos que ellos mismos crearon, él emerge con movimientos que parecen profecías cumplidas. Entonces escucha con la mente fría, porque aquí termina el velo, y comienza la comprensión que separa al hombre común del hombre que moldea su propio destino sin que el mundo comprenda cómo lo hace. Cuando el hombre finalmente domina el arte de no hacer nada, alcanza un estado que pocos logran siquiera imaginar. Se convierte en el arquitecto invisible de su realidad. Ya no vive reaccionando a circunstancias externas, comienza a diseñarlas. Este es el nivel donde la paciencia deja de ser una técnica y se convierte en identidad. Ya no esperas por debilidad, esperas por elección. Ya no observas por miedo, observas porque sabes que cada segundo de silencio está reorganizando el tablero a tu favor. El hombre que llega a este punto comprende que el poder absoluto nunca grita, susurra desde las sombras donde nadie sospecha su presencia. Aquí nace la última metamorfosis psicológica. Comprendes que la mayoría de los hombres vive atrapada en ciclos de urgencia artificial. Trabajan sin pausa, luchan sin estrategia, reaccionan sin reflexión y llaman a esa prisión ambición. Pero tú comienzas a ver la verdad con una claridad casi cruel. Ves cómo las masas entregan su energía a sistemas que prosperan gracias a su agotamiento. Ves cómo los hombres compiten por reconocimiento temporal mientras otros construyen estructuras invisibles que gobernarán durante décadas. Y en ese momento, una calma peligrosa comienza a crecer dentro de ti. Porque entiendes que no necesitas correr con ellos, necesitas dejar que ellos corran hasta agotarse. El arte supremo de ganar sin moverte también te enseña a manipular la percepción del tiempo en la mente de los demás. Cuando tú te mantienes sereno mientras otros sienten presión, comienzan a creer que posees información que ellos no tienen. Cuando no muestras ansiedad ante oportunidades que parecen urgentes, los demás comienzan a dudar de sus propias decisiones. Tu calma se convierte en una forma silenciosa de dominación psicológica. Porque los seres humanos confían instintivamente en quien parece imperturbable ante el caos. Interpretan la tranquilidad como señal de autoridad, como señal de conocimiento oculto, como señal de control absoluto. En este nivel, incluso tus ausencias comienzan a generar influencia. Aprendes que no siempre debes estar presente para controlar un entorno. A veces, retirarte estratégicamente crea más impacto que participar activamente. La ausencia despierta curiosidad. La curiosidad crea atención, y la atención crea valor. El hombre que siempre está disponible pierde misterio. El hombre que aparece solo cuando lo decide transforma su presencia en un evento. Y en el juego del poder social, quien convierte su presencia en un evento se transforma en una figura que los demás orbitan sin darse cuenta. También comienzas a dominar una verdad que destruye el ego del hombre impulsivo. El control real no se trata de demostrar superioridad, se trata de permitir que otros crean que tienen el control mientras tú diriges el resultado final. Esta es la forma más sofisticada del dominio. No necesitas imponer tu voluntad abiertamente. Creas circunstancias donde los demás eligen exactamente lo que tú deseas que elijan. Y cuando el mundo cree que las decisiones han nacido de su propia libertad, tu poder se vuelve casi indetectable, y por lo tanto, casi imposible de desafiar. Pero hay un precio silencioso en este camino. A medida que asciendes hacia este nivel de autocontrol, comienzas a separarte psicológicamente de la mentalidad colectiva. Notas conversaciones que ya no te estimulan, conflictos que te parecen infantiles, ambiciones que parecen desesperadas. Esta distancia puede sentirse fría, incluso solitaria. Pero es la soledad que siempre acompaña a quienes dejan de ser piezas del tablero y comienzan a convertirse en jugadores que mueven las piezas. El hombre que busca dominio debe aceptar que no puede pensar como las masas, al mismo tiempo, gobernar sobre las consecuencias de sus decisiones. Con el tiempo, el arte de no hacer nada también transforma tu relación con el fracaso. Ya no temes perder oportunidades porque comprendes que la verdadera pérdida es actuar sin claridad. Aprendes que muchas oportunidades son disfraces que ocultan trampas. Aprendes que decir no con paciencia estratégica construye más poder que decir sí con desesperación emocional. El hombre que puede rechazar sin miedo demuestra que su valor no depende de circunstancias externas. Y cuando un hombre demuestra que puede caminar lejos de cualquier oferta, cualquier relación, cualquier alianza, su posición se vuelve inquebrantable. Finalmente llegas a la comprensión más oscura y liberadora de todas. El mundo está gobernado por quienes controlan su mente mientras los demás intentan controlar su entorno.
La mayoría lucha contra circunstancias externas sin darse cuenta de que su mayor enemigo vive dentro de su propia impulsividad. Pero tú, si has absorbido esta filosofía, comienzas a caminar con una serenidad que parece peligrosa. Tus decisiones nacen del análisis, no de la emoción. Tus movimientos son escasos, pero inevitables. Tu presencia no busca aprobación, genera influencia. Y así, sin ruido, sin proclamaciones, sin necesidad de reconocimiento, te transformas en algo que pocos hombres logran convertirse. Un estratega del tiempo, un guardián de su propia energía, un hombre cuya mayor arma no es la acción, sino el control absoluto de cuándo actuar. Mientras el mundo corre desesperadamente buscando poder, tú permaneces inmóvil, y el poder, como si obedecía a una ley secreta del universo, comienza a caminar lentamente hacia ti. Porque al final, el verdadero arte de hacer nada no significa ausencia de movimiento. Significa que has aprendido a moverte solo cuando el destino ya no tiene otra opción que inclinarse ante tu voluntad.